Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno que estén con nosotros este último día. Perdón un momentico que acaba de llegar un mensaje y quiero mirar lo que creo que es de uno de ustedes. Qué bueno poder estar con ustedes en este último día de bendición. Perdón un segundo. Entonces vamos a iniciar con nuestro Icas en Casa y nos alegra poder estar con cada uno de ustedes. Saludamos a Satu, saludamos a Hilda, saludamos a Satu y saludamos a Hilda, que son los que me aparecen, pero sé que hay más personas ahí, pues aparecen 9 personas, pero solamente estoy viendo conectado a Satu y a Hilda. Qué bueno poder estar acá, como les decía, y bueno, vamos a orar para iniciar este tiempo y espero que hoy la palabra sea contundente para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, por cada persona que en este momento se ha conectado y que se va a conectar, Señor. Y te pido, Señor, que tú unjas mis labios, Dios, para que más que mis palabras sea, Señor, tu sabiduría, tu dirección, Señor, hablando a cada vida, hablando a cada corazón, Señor, y trayendo la obra tuya, Padre. Gracias te doy, Señor, porque eres tú bueno, porque eres tú santo, porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Sé que hay personas que están atravesando momentos de dolor, Señor, y tal vez escuchando estas situaciones, Señor. Qué bueno poder, Señor, compartir este tema que estamos compartiendo y poder, Señor, llevar la presencia tuya a cada vida. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy exaltamos tu nombre y te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, y te pido que sea la unción tuya y que en este jueves sea un tiempo especial como último día de Icas en Casa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a don Héctor Camargo, a Nancy, a mi tía, a Juan David, a Andreita, si están allí. Saludamos a Belkis también, a Sofía, saludamos a Amparito Toledo, qué bueno tenerte con nosotros, don Argenis también, y las demás personas que se estén conectando. Vamos a iniciar este tiempo. Y bueno, ustedes recibieron esta tarde una invitación donde ya les daba como el título de la enseñanza y donde les preguntaba sobre ¿qué pensamos cuando hay situaciones difíciles? Pero antes de colocar el título y antes de hacer todo, yo quisiera recordarles algo. Y es el por qué yo estoy compartiendo este tema y por qué estamos hablando de esto. Recuerde que hablamos de Romanos, todo el libro de Romanos, toda la carta a los romanos, y hablábamos de cómo entendíamos la doctrina, porque somos salvos, porque fue por gracia, que fue lo que hizo Cristo, todos somos pecadores, no teníamos oportunidad, Dios nos justificó, nos está santificando, un día nos va a glorificar. Hablamos acerca de la bendición y al final del libro de Romanos hablábamos de cuál era la característica de un hijo de Dios, cómo nos comportábamos, cómo hablábamos, cómo vivíamos a partir de ese momento. Ahora, entendiendo eso, entendiendo esa palabra que recibimos en ese instante, entonces empezamos a hablar acerca de lo que decía Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáramos cuál es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en ese sentido, yo les decía de la necesidad de cambiar nuestra mente. Que un peligro muy fuerte que tenemos como cristianos es ser cristianos de corazón y mundanos de mente. Y tal vez cuando somos cristianos de corazón y mundanos de mente es cuando en Apocalipsis la palabra dice que por cuanto no se es frío ni se es caliente sino tibio, los vomitaré de su boca. Entonces lo que nos está hablando es de la necesidad de realmente entender quiénes somos en Dios. Y cuando entendemos quiénes somos en Dios, que estamos para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, que el sufrimiento no es que no exista, como nos lo quisieron predicar mucho tiempo, y entonces nos hacemos cristianos y todo es color de rosa y no hay problemas, no hay situaciones, Dios nos prospera. No, que no era de esa manera, que vamos a tener situaciones adversas, pero que Dios las utiliza para levantarnos. A partir de eso es que yo quiero que usted lo entienda y pueda manejar esa situación. Hoy hay 3 personas nuevas que se añaden a la lista de las personas por las que venimos orando, y son 3 personas por las que estoy declarando que Dios sigue obrando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue restaurando y que Dios trae su bendición. Así que espero que estemos ahí muy, muy pendientes, ¿de acuerdo? Saludo también a Janet Rodríguez, qué bueno tenerte con nosotros. John Pérez también, qué bueno. Y bueno, todas las personas que se vayan conectando. Entonces el título de la enseñanza en esta noche es ¿cómo un Dios bueno permite cosas malas? ¿Cómo un Dios bueno permite
cosas malas. Eso es el tema que vamos a ver en esta noche, y quiero que estemos como muy atentos para que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas y que podamos entenderla. Cómo un Dios bueno permite cosas malas. Y viene mi primera pregunta, y esa primera pregunta tiene que ver directamente con el título. Si Dios es bueno, ¿por qué permite los desastres naturales? Si Dios es bueno, ¿por qué Él permite los desastres naturales? Esa es la primera pregunta, ya está allí en su pantalla, también va a aparecer en su chat, y espero que todos en este momento puedan empezar a contestar. Vilma, Dios te bendiga. Milady Ramírez, también Dios te bendiga, qué bueno todos. Naya, Dios te bendiga, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Y entonces ya Naya, Milady y Vilma, que acaban de conectarse, ven que hay una pregunta, una primera pregunta, así que a ustedes tres y a todo el resto de personas que ya están conectadas, quiero que empiecen a contestar. Si Dios es bueno, ¿por qué Él permite desastres naturales? Y últimamente estoy como muy histórico y como muy histórico y muy de historias. Histórico en que voy mirando al pasado, y de historias que les voy contando historias, pero muchos que ya somos de qué edad para arriba, de 40 años, pero bueno, los de 40 años no tanto. Los que somos de 50 años para arriba recordaremos este episodio. Y fue el 6 de noviembre de 1985. Usted se empezó a rascar la cabeza, empezó a decir 6 de noviembre de 1985, ni me acuerdo qué pasó ese día. Bueno, yo quiero recordarle qué pasó ese día. El movimiento guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. ¿Recuerdan ahora sí? Se tomó el Palacio de Justicia, que fue un hecho sin límites ni precedentes en la historia de nuestro país. Pero si eso fue doloroso, si eso fue duro, creo que más doloroso fue la respuesta del gobierno, porque entonces recordaremos, y ahora los jóvenes seguramente lo han visto en libros de historia o en qué sé yo, recordaremos una tanqueta del ejército tirando bombazos en contra del palacio y llevándose por delante todo lo que había. Recordaremos esa noche, toda la noche, en un fuego que parecía que no terminara, incendiándose ese palacio. Recordaremos la voz de un magistrado diciendo: por favor, hay personas vivas acá, háganlo por nosotros, que fue un tiempo doloroso. Y fueron una noche, 2 días tremendamente fuertes, tremendamente duros, tremendamente dolorosos, ¿de acuerdo? Ahora, ese evento nos hace pensar en lo malo que somos, en nuestra perversidad, en lo que hemos hablado, el hombre como es de corrupto, es la caída y todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Y usted estará diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está preguntando? Bueno, tiene que ver algo, y de tal vez ya muchos sepan para dónde voy. Y es que digamos que esto fue algo que sucedió porque el hombre lo hizo. Pero estábamos adoloridos, estaba el país, yo recuerdo que en esa época estaba el país sintiendo un luto muy fuerte en su corazón, porque no fue sencillo, porque todos estábamos viendo a través de la televisión todo lo que está sucediendo, todo lo que estaba pasando, la gente que estaba muriendo, los desaparecidos que quedaron de ese momento, más de 100 muertos en esa toma. Y resulta que esto sucedió un miércoles, 6 de noviembre, y 8 días después, el 13 de noviembre de ese mismo año, en ese mismo momento, una pequeña erupción del volcán Nevado del Ruiz, en el departamento de Caldas, en Colombia, derritió el 10% del casquete del glacial de la montaña. Recuerde que el Ruiz es un nevado, que produjo una fuerte avalancha. Esta avalancha borró del mapa un pueblito llamado Armero. Todos recordamos ese pueblito llamado Armero, más o menos ubicado como a 50 kilómetros del volcán. Y resulta que eso hizo que, si el Palacio de Justicia dejó 100 muertos, esta avalancha dejó 20.000 muertos solamente en Armero. La avalancha siguió y tocó otros pueblos como Chinchiná y como Villa María, y allí en esos pueblitos dejó 3.000 muertos. O sea, fue una cosa muy, muy fuerte, fue muy dura. Entonces, sí, claro, lo primero lo entendemos, es la naturaleza caída del hombre. El gobierno no tuvo misericordia, no tuvo, qué sé yo, amor por las personas que estaban allá. La guerrilla, cómo se le ocurrió, y todo lo que sucedió después. Fue un pacto con Pablo Escobar, que fue, bueno, todo lo que sucedió en ese contexto. Digamos que fue creado por el hombre. Pero lo de Armero sí tuvo nada que ver con el hombre. Fue algo que sucedió en cuanto a la naturaleza. Y entonces ahí es, ¿y por qué Dios no intervino? O sea, Dios sería que no sabía que en Bogotá estábamos tan adoloridos con lo que acaba de suceder con el Palacio de Justicia, para que ahora en un departamento tan cercano a Cundinamarca como el de el Tolima, un pueblo total desapareciera, no estuviera más en el mapa. ¿Qué pasó con Dios en ese momento? ¿De acuerdo? Y lo más tremendo del asunto
es que cuando yo voy a la palabra, y acá yo quiero empezarlo a enfocar, y créanme que si usted entiende la palabra de hoy, va a ser una gran bendición, sobre todo las personas por las que voy a orar en esta noche, que estoy creyéndole al Señor, que estoy declarando esa palabra de bendición, pero yo quiero, para esas personas por las que voy a orar, pero para el resto de personas que la entendamos, porque cuando yo busco en la palabra, encuentro que sí, la palabra sabe que me dice que el responsable del desastre natural es Dios. ¿Sí que es Dios? Ay, pero ¿cómo, pastor? Sí, es Dios. Dios es el responsable de lo que pasó. No vengo acá a ocultarle, decir, no, Dios es, no. Dios es el responsable de lo que pasó. Es más, la palabra ahonda un poquitico y enseña algo, y voy a enseñarle algo que yo lo viví muy cerca, pero mi esposa y su familia lo vivieron en carne propia. Porque Dios también es responsable de algo que le sucedió, por ejemplo, a un tío de mi esposa. Un tío que ella amaba mucho, y resulta que ese tío tenía su vida bien con su esposa, sus hijos en Australia, una buena posición económica, una estabilidad, una tranquilidad. El hombre hacía ejercicio, comía bien, era un hombre que se cuidaba, y resulta que de la nada un día empezó a sentir un dolor en una pierna, y ese dolor empezó a agravársele, y empezaron a hacer estudios los médicos, y resultó que le dio una cosa rara, extraña, que nosotros ni siquiera habíamos escuchado. Le dio ELA. ¿Y qué es eso? Esclerosis lateral amiotrófica. Y quiere decir que él empezó a deteriorarse todo muscularmente. Tanto así que empezó ya no a poder caminar. Tanto así que empezó ya a tener que estar solamente acostado. Tanto así que ya no se pudo afeitar más, porque hacer esto no podía hacerlo, no podía levantar su mano. Tanto así que ya no pudo ver más televisión, porque siempre que se paraba frente a la televisión la cabeza se le iba. Esa era la enfermedad. Y la palabra me dice que aún Dios también tiene responsabilidad en eso. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Pero ¿por qué Dios permite esto? Si estamos hablando de un Dios bueno, estamos hablando de un Dios que es bondadoso, ¿por qué Él permite eso? Y a eso es lo que yo quiero ir en esta noche. Y quiero que sea de bendición para usted en este momento. Job dice, el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, dice, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Está diciendo, Jehová da, Jehová quita. Por encima de todo, el nombre de Dios es bendito. La tragedia del Palacio de Justicia, 100 muertos. La tragedia de un desastre natural, 20,000 muertos. Una proporción muy diferente, muy grave. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios ha permitido la pandemia? Porque Dios a veces permite que un hijo nazca con un síndrome. Porque cuando vea, déjeme colocar aquí un paréntesis. Pero entre las causales, en esa sabiduría humana que queremos tener a veces, entre las causales que los gobiernos están dando para que una persona pueda abortar, una mujer pueda abortar, es que el niño viene con una deficiencia. Yo me pregunto, en la Biblia hay una historia de un hombre ciego que era de nacimiento, y los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguno, para la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si ese niño hubiera nacido, si ese bebé viniera en esta época y hubieran determinado que era ciego? ¿Lo matan? ¿Lo abortan? Porque en nuestra sabiduría pensamos que es lo mejor. Entonces acá son palabras bien profundas, y a lo que yo quiero es eso, que podamos entender lo que Dios está diciéndonos en esta noche. Así que es tremendo esta palabra. Entonces empezamos con la primera respuesta que ustedes estén dando. Y si Dios es bueno, ¿por qué permiten los desastres naturales? Y voy a mirar acá qué respondieron ustedes. Y empiezo a mirar si hay alguna respuesta. Alexandra, buenas noches, Dios te bendiga. Susanita, muy buenas noches. Dices, buenas noches, Él es soberano, Él hace lo que quiere, aunque nosotros no entendamos muchas cosas, con que Él entienda es suficiente. Ok, gracias Susanita, totalmente de acuerdo contigo, 100%. Esperanza Morales, buenas noches, Dios te bendiga. Rosalba Daza, buenas noches, Dios te bendiga. Alexandra Núñez dice, en primer lugar, pienso que nosotros hemos dañado la naturaleza y muchas cosas ocurren por el daño humano. Le causado ese daño, pero por otra parte pienso que hay cosas como terremotos, volcanes, tsunamis
que se producen porque la tierra se acomoda y tiene movimientos propios de su naturaleza, así la creó Dios y Él es soberano. Ok, vamos a mirar todo lo que dijiste a lo largo de esta enseñanza en esta noche. Naya dice, con los desastres naturales creo que es para recordarnos su grandeza y poder. Ok, Naya, gracias. Amparito Toledo dice, pastor, para mí esas manifestaciones de los desastres de la tierra pienso que es una manera de Dios, nos dice que Él está ahí, que no nos está viendo y que depende de nosotros el que sea más fuerte o no el desastre. Ok, Estelita, muy buenas noches, Dios te bendiga. ¿Quién más tengo acá? Satu dice, Él es el dueño de todo y hace como quiere, pero cuando me acuerdo del arca de Noé, también fue de Dios por causa del pecado. Sí, señora, muy bien. Están muy atinados ustedes. Me alegra que estén como tan metiendo en el tema. Argenis dice, sí, Dios es bueno y misericordioso. Los desastres provienen por la mala administración que el hombre ha hecho con el mundo. Por eso es lo que Dios permite los desastres para limpiar las impurezas. Ok, bueno, una forma de mirarlo. Y bueno, esas son las respuestas que hay. Entonces ya esa es la primera respuesta que usted da. Listo, ok. Entonces Dios es bueno, Dios lo hace porque permite, porque Él es soberano, como dijo Susanita, y no tiene por qué darnos cuenta. Ok, vamos ahí, estamos bien. Y vengo con mi primer punto. Entonces hemos hablado de que porque si Dios es bueno permite cosas malas, y les hablé por ejemplo lo que pasó en Armero, pero seguramente podríamos colocar más cosas. Saturia está colocando el arca de Noé, que fue una situación que vivimos, y seguramente podemos recordar otro tipo de cosas. En nuestro mundo vivimos inundaciones, tsunamis, terremotos, no solamente en Colombia o en Sudamérica, sino aún en Asia y en otros lugares del mundo. ¿Cómo se llama esto? Los incendios forestales que vemos a veces en Estados Unidos, creo que en la costa oeste, y creo que en Australia también se da esto. Entonces mi primer punto es, Dios es soberano en la bendición como en el dolor. Dios es soberano en la bendición como en el dolor. Entonces lo primero que tenemos que entender, y tiene que ver con sus respuestas, Él es soberano. Nos bendice, nos va bien, todo no es color de rosa, Él es soberano. Vino un desastre, vino una inundación, vino un terremoto, Dios es soberano. Ahora, ¿es fácil vivirlo? No, yo no estoy hablando si es fácil o no es fácil vivirlo. Yo no estoy diciendo si usted siente dolor o no siente dolor, no, eso es diferente, claro. Vamos a sentir dolor, vamos a sentir angustia, vamos a sentir desespero, vamos a reaccionar cada uno de una manera diferente. Pero mi pregunta, o no mi pregunta, sino el punto es que no que sentimos nosotros, sino que en lo bueno y en lo malo, Dios es soberano, como nos decía Susanita hace un momento. Por eso voy con la siguiente pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿te es fácil entender la soberanía de Dios en tiempos de aflicción? O sea, ¿es fácil? ¿Te es fácil entender la soberanía de Dios en tiempos de aflicción? O sea, a mí, cuando los que han hecho el curso de finanzas conmigo, y al resto los tengo como amenazados que lo vamos a hacer, y sí lo vamos a hacer, y vamos a buscar el tiempo para hacerlo. Pero en un libro que nosotros leemos al curso, yo recuerdo que en un capítulo habla de Martín Lutero. Ay, bueno, si me equivoco, perdónenme, creo que era Martín Lutero, no estoy totalmente seguro. Pero dice que esta persona un día salió a hacer sus vueltas o no sé qué, y que cuando regresó, vio su casa incendiada y un montón de gente con baldes de agua, en esa época no había bomberos, tratando de apagar el incendio, pero obviamente cuando terminaron pues todo quedó en desastre, no hubo nada. Y que la gente se acercó a Martín Lutero como diciéndole, venga, ¿y qué siente? Y él dijo, pues siento que tengo una cosa menos que preocuparme. Yo me puse en los zapatos de este hombre y yo dije, bueno, yo no sé si hubiera dicho lo mismo. Yo no sé si hubiera sido como tan sencillo para mí decir, bueno, ya no me preocupo por el impuesto de este año o algo así, qué sé yo. No creo que hubiera sido tan sencillo. ¿De acuerdo? Pero entendemos que Dios tiene algo con lo que está sucediendo. Entonces por eso la pregunta es, ¿te es fácil entender la soberanía de Dios en tiempos de aflicción? Dios no está pensando en excusarse frente a un mundo en calamidades. O sea, Dios no se está escondiendo. Dios no está diciendo, ay, no. O sea, Dios no es humano. Dios no somos nosotros.
Muchas veces nosotros queremos, tomamos decisiones que de pronto son dolorosas para las personas y a veces buscamos quién dé la razón, a veces buscamos cómo explicarlo, cómo decir que fue un tercero. Nos cuesta trabajo decir, somos nosotros los que creemos que usted no sirve para ese trabajo y lo vamos a sacar. Soy yo el que pienso que usted está mal en ese ministerio y mejor lo voy a cambiar. Soy yo el que pienso que tal cosa, porque nos cuesta, nos cuesta porque obviamente no queremos hacerle daño a nadie. Y esta mañana creo que lo decía en la oración de hombres, y a veces nosotros queremos ser políticamente correctos, ese es el término de moda, ¿verdad? Y políticamente correcto es, no quiero que nadie se ofenda, no quiero que nadie se sienta herido. Bueno, pues Dios no está preocupado por eso. Dios no quiere ser políticamente correcto. Dios no está diciendo, ay, no, quién sabe si erupcionó ese volcán y ay, no sé. No, sí sabe. Dios no se excusa frente al mundo por las calamidades. Él sabe lo que está sucediendo. Él no está por fuera de ese control. Él es soberano, como decía Susanita en su respuesta, y hace como le place según su voluntad y su propósito. Ahora, aquí las palabras claves son voluntad y propósito. Porque no es tampoco que Dios esté como, qué sé yo, cuando usted y yo éramos niños, estoy hablando con los hombres, las niñas no sé si alguna jugó a eso, y no sé si jugaron ustedes lo que yo jugaba, pero digamos que usted iba para el campo y hacía un caminito en la tierra y no sé qué, y metía marranitos, yo no sé si ustedes recuerdan los marranitos para que fueran ahí, pero usted, y se le derrumbó esto y no sé qué, y usted y yo éramos malvados. Dios no hace eso, o sea, Dios no permite eso. En su soberanía, todo lo que sucede está implicado en la voluntad de Dios y tiene un propósito. Así que lo que sucedió en Armero tenía un propósito en Dios. Lo que sucedió en Indonesia tenía un propósito en Dios. El terremoto que hubo hace unos años en Japón tenía un propósito en Dios. Los incendios en California tienen un propósito en Dios. Todo lo que sucede en la tierra, un terremoto, todo, tiene un propósito en Dios. El Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Sencillo, como digo Susana. No hay nada que explicarle. Todo lo que Dios ha querido hacer, Él lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él no tiene, en primer lugar, que pedirnos a nosotros el consentimiento para hacer lo que Él en su voluntad y en su sabiduría sabe que tiene que hacer. O cree que es lo correcto. Y creer que es lo correcto, viniendo de Dios, es que es lo correcto. O sea, no tiene que explicarme. Y mucho menos Él está buscando sacar una excusa. Ay, el diablo, por decir algo. No. Él está asumiendo la responsabilidad por lo que está pasando. Pastor, ¿está seguro de lo que está predicando? Estoy seguro y sé que al final usted lo va a entender de una mejor manera. Ahora, si a usted todavía le queda duda que Dios pueda permitir cosas así, el profeta Amós despeja cualquier duda que pueda persistir en el corazón. O sea, si usted todavía dice, pastor, yo como que no le creo mucho. Bueno, en Amós capítulo 3, versículo 6, en la segunda parte del versículo, escuche lo que dice el profeta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, ¿hay algo malo que sucede en la ciudad que Dios no lo haya hecho? Entonces ya como que nos deja más sin argumentos. Como que sí, como que es Dios. Entonces aquí la pregunta es no porque Dios lo hace, sino que yo tengo que empezar a pensar en esas dos palabras, voluntad y propósito. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo? Recuerde esto. Eso lo vimos en Romanos. Recuerde que Dios no juega los dados. Recuerde que para Dios nada sale de su control. Recuerde que todo lo permite. Yo no puedo explicarle a usted, por ejemplo, con el COVID, por qué unas personas mueren y por qué otras quedan vivas. Yo no le puedo explicar eso. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito. ¿Por qué murió el gordito? ¿Por qué murió mi tío? No, yo no puedo explicárselo. Porque gracias a Dios y como amigo me alegra porque Álvaro está con nosotros ahorita. No, yo no puedo explicárselo. Pero lo que sí puedo decirle, ¿por qué Susanita y Mauricio están con nosotros? Que también estuvieron tan enfermos. Bueno, yo no puedo explicarle el por qué en un contexto real de decirle fue porque Dios va a hacer esto. No puedo explicarlo. Pero lo que sí sé es que aunque yo no lo pueda explicar, Dios sí tiene un propósito. Dios sabe por qué hace unas cosas y por qué no hace otras. ¿De acuerdo? No sé si Naijer me está viendo, pero tal vez Naijer pueda, si me estuviera viendo, si más adelante pudiera decir, pero yo no entiendo por qué Dios permitió esto, porque lo que ha venido no ha sido bueno. No, Dios sigue teniendo el control.
Y tal vez nos llama la atención sobre algo. Y tal vez nos lleva a colocar esa confianza en Él. Así que hay un propósito. Entonces oramos por Oscar como oramos por Álvaro. Pero el uno está vivo y el otro no. Porque Dios tiene el propósito. Y aunque es duro lo que estoy diciendo, aquí viene lo que siempre he hablado de quitarle la parte del sentimiento, de querer traer a Dios a mis sentimientos y entenderlo desde Dios. Sin importar lo insignificante o lo grande, Dios tiene el control de la calamidad. Déjeme decirle algo que creo que decía el martes en el ICAS en casa. En el mismo momento, en el mismo instante, donde los terroristas estaban estrellando los aviones contra las Torres Gemelas, en otro lugar de esa misma ciudad, del mundo o algo, una pequeña araña estaba haciendo su telaraña en algún lado. Dios estaba tan consciente de lo que estaba pasando en las torres como tan consciente de lo que estaba pasando con esa telaraña. Puede ser que lo que suceda es que llueva mucho en esta noche en Bogotá y de pronto se inunde un poquitico el parque en el que yo voy a trotar por las mañanas. Como puede ser que en otro lugar de Colombia caiga una fuerte inundación y venga una avalancha y se lleve una ciudad. Pueden suceder las dos cosas. Tanto en el pequeño como en el grande, Dios es soberano. Ese es el Dios. Recuerden los atributos de Dios. Omnisciente, omnipotente, poderoso, todo lo sabe, todo lo entiende. Él es Dios, Él es Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7, dice la palabra: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, vuelvo a decirle, Dios no se está escondiendo diciendo, ay no, yo no sabía, ¿verdad? En Armero pasó eso, se me escapó. No. Es más, si Dios dijera eso, yo personalmente colocaría en tela de juicio al Dios en que estoy creyendo. Porque entonces no sería tan omnisciente, ni tan poderoso, ni tan conocedor de las cosas como yo lo creo que lo es. Ni tendría un propósito claro en la vida. Porque vuelvo y le digo, a Dios nada se le escapa o se sale de sus manos. Entonces, cuando Jonás, usted y yo conocemos a Jonás. Cuando Jonás huía de la voluntad de Dios, de hacer el propósito de Dios, y se subió a un barco, ¿qué Dios permitió? Una tormenta. Dios permitió una tormenta en donde todos en ese barco se llenaron de angustia, se llenaron y empezaron a orar a sus dioses y a echar suertes para saber cómo hacían para que esto sucediera. Escúcheme la percepción que tienen estos hombres, porque no son hijos de Dios, no son del pueblo de Israel, no son cristianos, no tienen a Dios en su corazón, pero ellos tienen una concepción de un Dios, tal vez errada, tal vez equivocada, tal vez en idolatría, pero entienden que lo que está pasando tiene un propósito en Dios, tiene un propósito, escúcheme. Y ellos empiezan a echar suertes a ver a quién echan al mar para esto, y Jonás también sabe que hay un Dios que tiene un propósito y se para y dice, señores, qué pena, no hagan más suertes. Ya me tiro al mar, es por mí, no son ustedes, tranquilos. Se bota al mar, entra al vientre del gran pez y la tempestad se calma. Dios tenía un propósito. Dios no estaba por fuera de eso. Un día Jesús está en una barca, está durmiendo plácidamente en su humanidad, 100% hombre, se cansó, tenía sueño y se acostó a dormir. Y quedó profundo. Y los apóstoles, entre ellos pescadores, que son gente conocedora, que seguramente no era la primera tempestad en la que estaban, no era el primer momento en donde veían una tormenta, seguramente fue tan grave que ellos mismos sintieron temor, sintieron miedo y llamaron a Jesús, Jesús, nos vamos a morir acá. Y Jesús, soberano, ahora sí 100% Dios, se para y reprende el viento. Calma el viento, se calma la tempestad. Tanto en uno como en el otro, en Jonás como en la tempestad en la que estuvo Jesús, Dios tenía el poder. Dios tiene el control. Vuelvo y le digo, no está jugando a los dados, no está haciendo zancadilla porque quiere, no nos empuja y nos dice, ay, se cayó, a ver qué hace. No es así como actúa Dios. Hay un propósito en esto, pero Dios sigue siendo soberano.
Entonces, al orar por una amenaza natural, entonces estamos mostrando nuestra confianza. ¿A qué me refiero? Que sí podemos orar. Ahora, yo quiero, y tal vez no sé si alguno lo ha visto en redes sociales o algo, y pues no vean tantas bobadas, pero pues yo lo vi y lo quiero tomar. Nosotros a veces en ese mal evangelio creemos que nosotros somos los soberanos. Entonces, cuando venía un huracán, creo que era, o algo así para Estados Unidos, se levantó para mí uno de esos falsos profetas que hay ahora y te ordeno, te consumes, no, te ordeno, no, o sea, yo no soy quien para ordenarle nada a nadie en la naturaleza. Yo soy quien para creer en Dios, creer en su autoridad, creer en su soberanía y creer que Él tiene el poder. Es diferente, o sea, es diferente que yo diga y declaro que no va a llover y no, es diferente. Yo lo que puedo decirles, Dios, ten misericordia. Hoy recuerdo cosas naturales, cosas pequeñas. En el matrimonio de Laura Muñoz estaba que llovía. Y yo recuerdo que tenía temor, entonces yo estaba orando ahí, solo, y pasó uno de los tíos de Laura y me dijo, ¿y por qué no ora duro? Ora duro. Y lo hizo en cierta forma como retándome, y yo, uy, Señor. Pero igual le creí, salí, oré, y Señor, por favor, ten misericordia. Y después el mismo tío estaba diciendo, venga, ahora ore para que no haga tanto sol porque nos estamos quemando. Pero fue entender esto, pero ¿por qué coloco el ejemplo? Porque no fue que yo ordené, entonces yo soy el pastor Giovanni y ordeno que ahora no, yo no ordeno nada. Yo le pido a Dios, o sea, pedimos a Dios, si podemos pedir por el huracán, por el ciclón, por la inundación, por el fuego. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, por favor, calma. Señor, por favor, ayúdanos a salir de esto, pero no en ese orgullo o en esa altivez que a veces queremos tener, sino en la humildad delante de Dios, diciendo, Señor, tú eres el soberano, tú tienes un propósito, pero te pedimos tu misericordia y tu consuelo. En el Salmo 46, versículo 1 al 3, nos habla acerca de esa misericordia que podemos alcanzar en Dios. Y dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabe qué está describiendo el salmista? Un movimiento telúrico, está describiendo un tsunami, está describiendo algo fatal allí. Si usted lo lee con calma en su casa, está describiendo algo fatal. Pero el que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El salmista no está diciendo, y ahora yo ordeno. No. El salmista está diciendo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. O sea, Dios te llama a no temer. Yo no estoy diciendo, Dios no se está escondiendo, pero Dios te dice, no temas. Porque el Dios que tiene todo ese poder, el Dios de las Torres Gemelas y que mira la arañita construyendo su telaraña en un lugar recóndito, es el mismo Dios que te tiene a ti. Dice en Lucas, creo que dice, Dios tiene el cuidado de las dos palomitas que se venden por $1. Si así cuida de las palomitas, ¿no cuidará más de ti? ¿No tendrá cuidado? Así que yo quiero que tú entiendas hoy que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿de acuerdo? Espero que el tema esté especial para usted. Y entonces vamos acá. ¿Te es fácil entender la soberanía de Dios en tiempos de aflicción? Vamos a mirar qué respondieron ustedes. Y entonces acá vamos con Alexandra. No pasa, para nada. Ninguna disciplina en el presente es causa, pero después trae un fruto apacible. Ok. Don Álvaro Marín, buenas noches. Dice, pastor, no fue fácil, costó entenderlo, pero con el tiempo lo entendí. Ok. Dice Naya, no me es fácil. Abraham, no es fácil en el presente. Dice Alexandra nuevamente, en el momento uno llora, discute y patalea, pero cuando uno mira atrás y ve lo que ya pasó, uno recuerda que aprendió y ve las cosas con otros ojos. Ok. David, Dios te bendiga. Satu dice, no, en realidad creo que no, pero luego veo a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Romanos 8:28. Así es, Misatu. Miladis dice, no me es fácil, pero con el tiempo entiendo que todo lo que Dios permite es con un propósito. Ok. Dice Estelita, Él quiere enseñarnos a valorar la naturaleza que nos dejó en el universo, pero el hombre ha querido transformarlo. Ok. Dice Amparito Toledo, como ser humano,
como ser humano, si nos referimos a lo que nos pasa a nosotros, en mi caso quisiera que él me contestara ya, pero aprendido que es tiempo de él y no es el mío. En cuanto a la naturaleza, es para hacernos reflexionar. Yo sí creo que es así. Ok, Estelita hace una bendición. Belkis dice, no es fácil entender los planes de Dios, porque Dios es Dios, así que yo hago pataleta, los propósitos de Dios se cumplen, pero Dios siempre piensa en lo mejor para uno. Ok, Susanita, sí entiendo completamente su soberanía, pero qué duro es pasar por momentos tan difíciles. Qué duro es pasar por esos momentos difíciles. Y Nancy dice, honestamente no es fácil, pastor. Solo me fortalezco en la palabra en esos momentos. Entonces todos estamos de acuerdo, o sea, no es fácil. Y es lo que yo le dije al principio. Dios no nos está diciendo, ay, no canse. No. Dios está diciendo, no escondo la cara, soy yo el que lo causo, más Él sabe lo que produce en nuestras vidas, pero tal vez me refiero un poco a lo que decía Alexandra, pasando el tiempo entenderemos el porqué, miraremos el porqué. Esto me lleva a mí al segundo punto, y el segundo punto es, o es soberano y tiene todo el control, o no lo es y no controla nada. O es soberano y tiene todo el control, o no lo es y no controla nada. Y estoy hablando de Dios. Otra vez estoy hablando de Dios porque sencillo, vuelvo a colocárselo con Job. A mí la historia de Job, o sea, me enseña tantas cosas, porque cuando usted mira lo que está sucediendo al principio del libro de Job, está un Dios soberano. Y todas las cosas que hace Satanás, las hace con el permiso de Dios. Dios es el que le permite que sucedan ciertas cosas. Mas sin embargo hay un momento donde se pierde de la escena inclusive el diablo mismo, se pierde de Dios, se pierde el diablo, solamente hay una situación, empieza el diálogo de Job con su esposa, el diálogo de Job con sus amigos y viene una serie de cosas que están sucediendo. Mas sin embargo al final vuelve, ahorita les voy a leer un texto que para mí es increíble, pero al final vuelve Dios y toma el control, toma lo que está sucediendo y entiende un propósito. Entonces recuerde a Job que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces es como entender que Dios quiere que lo conozcamos, que Dios nos quiere llevar a algo más fuerte, más poderoso, y que yo necesito entenderlo, yo necesito vivirlo, yo necesito caminar en esto. Por eso la siguiente pregunta es la siguiente: ¿has visto o vivido un desastre que te haga dudar de la bondad de Dios o de su bondad? ¿Has visto o vivido un desastre que te haga dudar de su bondad? Entonces acá viene la siguiente pregunta, y espero que también como la anterior estén muy pilos ahí para contestar. Pero ¿has visto o vivido un desastre que te haga dudar de la voluntad de Dios? Pensando en la tragedia de Armero, déjeme pensarlo de esta manera. Déjeme mirarlo de esta manera para que usted me entienda a qué quiero yo llegar. Voy a decir que Dios no tuvo la culpa en el desastre. Voy a pensar mal, o sea, estoy pensando mal. Dios no tuvo nada que ver en el desastre, no, fue algo fortuito. Ay, no, pues que caramba, se estalló ese volcán y se cayó ese casco de hielo y se llevó el pueblo. Ay, caramba, qué cosa, ¿no? O sea, cosas que pasan. Digamos que yo piense de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy de antemano pensando que Dios no tenía el control de esa situación, si yo llego a pensarlo de esa manera. Pero aunque yo soy como pastor, yo les digo, no, Dios no tuvo nada que ver con eso, pero a la vez entonces digo, pero le doy tantas gracias a Dios que esto no ocurrió en periodo de vacaciones. ¿Y a qué me refiero con periodo de vacaciones? Resulta que esto pasó el 13 de noviembre, nosotros por esa época es que los colegios estaban terminando las vacaciones. Generalmente cuando uno termina vacaciones, entonces Armero es un lugar en tierra caliente, seguramente había muchos lugares de recreo, entonces muchas personas salían de vacaciones y se iban a veranear allá. Y entonces si esto hubiera ocurrido en diciembre, resulta que no eran 20,000, sino fácilmente pudieron haber sido 40,000 personas. Entonces yo digo, gracias a Dios, no fue en diciembre. Y entonces mi pregunta sería, ¿pero al fin qué? ¿Fue algo fortuito o fue Dios el que permitió la tragedia? Porque si al principio digo, no, Dios no sabía, no, nada que ver, pero a la vez digo, gracias a Dios, no fue en diciembre, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿de qué estoy hablando?
O Dios tiene el control o no lo tiene. Y es el título del punto. O Él controla todo o Él no controla nada. Y cuando controla todo es que controla lo que va a suceder, en dónde va a suceder, el tiempo en el que va a suceder y las personas que va a suceder. Así lo entiendo yo. O sea, para mí no hay nada que salga de la voluntad de Dios. Ahora, ¿podría usted llegar a otras preguntas y entonces mi vida no tiene una libertad? No, sí, claro, yo tengo cierta libertad en Dios. Dios tiene un preconocimiento de lo que me va a suceder. Hay cosas que ocurren por mi voluntad, pero cuando suceden este tipo de cosas, no toman a Dios por sorpresa. Yo quiero que usted lo entienda y tal vez en el siguiente punto lo va a entender mejor. Pero nada de esto tomó a Dios por sorpresa, nada de esto, ay, no, Él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces podemos llegar, en el caso si fuera yo como pastor que hubiera dicho esto, podríamos llegar a tener una incoherencia en cuanto a nuestro pensamiento y en cuanto a nuestras oraciones frente al dolor. Porque entonces en cuanto a mi pensamiento estoy negando que Dios tenga el control, pero en cuanto a mi oración le estoy diciendo gracias porque no fue más grave. Entonces al fin, ¿qué? ¿Si tuvo el control o no tuvo el control? Y a eso es lo que yo quiero llevarlo, a decirle: Dios tiene el control aún de las cosas que no nos gustan, aún de las cosas que son adversas, aún de las cosas que yo no puedo entender. Él sigue siendo soberano. El entender que Dios tiene el control, entonces puede ser que a mí me lleve a un pensamiento fatalista. Pues si Dios tiene el control, entonces acá nadie se salva. Porque en medio de nada, fatalismo era lo que vivíamos los de mi época, en la época de Pablo Escobar, donde no sabíamos en qué momento y a qué horas iba a estallar la bomba. En qué momento, si donde yo estaba pasando, si iba en el bus, si estaba pasando por el edificio, por el banco, por la entidad del gobierno, yo no sabía en qué momento, en dónde y a qué horas. Y resulta que eso sí no era medida, eso es el que colocaban allá. Ellos sí eran como cuando yo jugaba con las hormiguitas o con los marranitos, pero ellos eran con gente real, explotaban bombas y no sabían con quién. No es Dios lo que hace, eso no es lo que hace Dios. Entonces un pensamiento fatalista sería eso. Tampoco puedo tener un pensamiento pesimista. Entonces no hay nada que hacer. Entonces pues no hagamos nada porque pues si Dios hace eso, ¿no? Ya les dije en el punto anterior que podemos orar, que podemos pedirle a Dios. Así que ninguna de las dos cosas, ni el fatalismo ni el pesimismo, son algo a lo que nos podamos aferrar. ¿Sabe cómo puedo explicarle yo mejor el fatalismo o darle otra interpretación al fatalismo? Es como una actitud de resignación en que yo digo, pues todo ocurre sin un motivo y sin un propósito. Y entonces, acá viene la necesidad de volver a conocer a Dios. Y es de lo que yo les había al propósito. Si yo estoy diciendo, si ustedes han contestado que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todo, yo tengo que entender entonces también que Dios tiene planes sublimes. Y acá viene el asunto, porque quiere decir que absolutamente nada se sale de su control. Ahora, esto es muy grande para mi mente, es muy inmenso para yo entenderlo de una manera tan clara, pero creo que alcanzamos a entenderlo. O sea, nada sale de los planes de Dios. Quiere decir que cuando hay un desastre natural, no es que Dios no supiera qué va a pasar, ni a quiénes va a afectar. O sea, yo no estoy acá como que, ay, ahora qué tal tiemble esta noche y me caiga la casa encima. No tengo que vivir con ese temor, porque en paz me acostaré y así, porque yo estaré confiado en Dios, dice la palabra. O sea, yo puedo confiar en Dios, yo tengo mi libertad en Él. No es un llamado a esta prédica, no es para que usted ahora ande asustado, a qué hora se tiembla, a qué hora... No. Porque Dios es soberano, porque las cosas que Él permite, las permite con un plan sublime que tiene. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que entender lo que Dios hace. No, yo no tengo por qué entenderlo. Creo que fue la primera respuesta que dio Susanita. Pastor, pero es que si yo no entiendo, entonces, ¿y qué pasa que usted no entienda? Cuando sus hijos eran pequeños, ¿cuántas cosas usted tomaba como decisiones que sus hijos no entendían? Yo no entiendo por qué mi papá piensa así, yo no entiendo. Y después cuando pasaba el tiempo decía, ahora sí entiendo a mi papá. Lo que decía Alexandra, de pronto le pasa a los hijos. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos pequeños, nos molestaba que nos castigaran, nos molestaba que nos prohibieran, nos molestaba que nos controlaran? ¿Y cuánto le damos gracias hoy a Dios? Déjeme ser sentimental un poquitico, pero cuando estuve en el matrimonio civil de Sebastián Sosa y de Tania Malaver, en el restaurante donde se casaron por lo civil, porque después fue el matrimonio cristiano, recuerdo que estaban dando palabras y Tania dijo unas palabras tan lindas y fueron las siguientes. Dijo, ay, nunca entendí a mi papá.
En algún momento llegué a enojarme tanto con él porque no lo entendía. Me prohibía, no me dejaba salir, no me dejaba tener amigos, nunca me dejó tener novio. Todo era una cohibición, todo era esto. Pero hoy le agradezco que hubiera hecho eso. Porque tal vez si no me hubiera guardado tanto, no tendría hoy el esposo que tengo. Yo, wow, tremendo, tremenda revelación. Ahora, recuerde que se lo dije en estos días, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces no te preocupes de que ahora qué tal se me caiga el puente. No. O sea, Dios no va a permitir que nada malo te suceda. Porque Él es soberano y Él tiene el control. Él no está jugando a los dados contigo. ¿De acuerdo? Ahora, Alexandra en una respuesta también tocaba y decía que las fallas tectónicas, que no sé qué. Claro, científicamente nosotros podemos tener diferentes razones por las causas que produce un temblor, se produce un tsunami, y no estoy diciendo que sean erradas, no, claro, tienen razón de ser, el acomodamiento, el deslizamiento, todo lo que usted quiera, todo lo que usted diga puede ser la realidad, ¿de acuerdo? Pero lo que no tiene discusión, o sea, lo que yo sé que no puedo discutir, es entender que la causa final de todo es Dios. O sea, sí, científicamente puedo explicarlo, el acomodamiento, la plataforma tectónica, todo lo que usted quiera. Pero al final todo tiene un común denominador, y ese común denominador es Dios. Porque Él es soberano sobre su creación, porque Él es soberano sobre todo lo que está haciendo. Entonces, Él tiene el propósito, aunque yo lo desconozca. Y si Él tiene el propósito y yo no lo sé, eso no quiere decir que ese propósito no sea válido, porque es válido. Cuando hablaba de Tania entendió el valor de la corrección o de la disciplina o del cuidado que tuvo su papá con ella el día que llegó a la bendición de su matrimonio. Ese día entendió el valor que tuvo. Antes no lo entendía. Porque antes para ella, pero no entiendo porque mi papá es como tan que no me deja mirar de nadie, no me deja salir, o sea, quiero libertad. Hoy lo entiende. Lo mismo ocurre con Dios. Hay cosas que yo no puedo entender, yo no puedo explicarle hoy por qué pasó lo de Armero. No puedo explicarle por qué tembló hace 8 días, por decir algo. Yo no puedo explicarle eso. Pero sí sé que aunque yo no lo pueda explicar, sí hay propósitos. Porque Dios tiene propósitos. Ahora, ¿sería yo ingenuo? Escúcheme, ¿sería yo ingenuo en pensar que Dios no tiene el control? Asimismo, como sería ingenuo si yo juzgara a Dios por el dolor que está pasando. O sea, no puedo decir, ay, no, esto Dios no tiene nada que ver con esto. Sería ingenuo. O como que yo me pusiera bravo con Dios, Dios, ¿por qué permitiste esto? También sería ingenuo. Y acá viene el texto que le dije que quería leérselo, es un poquito largo, va a aparecer en sus pantallas, pero quiero decirle que cuando Job ha pasado todo ese desierto, entonces como que llega el momento de que Dios le diga, ok, joven, venga, a ver, le explico. Si usted puede en su casa, lea todo Job 38. Yo no lo tomé todo porque es muy largo, pero o sea, este versículo, llegué hasta el 11, quisiera haber seguido completo, pero no, pero lea conmigo lo que dice Job 38 del versículo 1 al 11. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿qué es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puerta el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes para vestir la suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. Tremendo texto. ¿Sabe qué me está diciendo ese texto? Que Dios es soberano. Que yo soy tan insignificante como para atreverme a decirle, Dios, no entiendo, explícame. No, Dios me está diciendo, ¿quién es usted para que yo lo explique? Si es que antes de que usted naciera, yo ya tenía todo cuadrado, todo establecido y había algo especial, ¿de acuerdo? Así que es tremenda esta revelación y no se pierda el tercer punto.
Pero vamos con las respuestas de ¿has visto o vivido un desastre que te haga dudar de su bondad? Y entonces voy a ver dónde están acá sus respuestas. Dice Saturia, no señor, aunque no he visto ningún desastre después de la conocer, gracias a Dios. Ah, no, que no he visto ningún desastre, gracias a Dios. Un desastre, dice Alexandra, un desastre no, pero sí a mis 11 años mi abuelita se murió y yo culpé a Dios. Por eso lo difícil que se volvió mi vida después de su muerte. Tanto que durante muchos años dije que Dios no existía, hasta que hoy por fin abrí mis ojos y lo vi. Amén. Mira cómo el engaño del enemigo. Que recuerde, no señor, dice Susanita. Naya dice, los desastres de la actualidad, sin ir muy lejos, el COVID y lo que nos quitó. Ok. Saturia, sí puedo interceder y rogar Dios para que eso no pase. Álvaro Marín dice, no sé si duele, si dudé de Dios. En lo de Armero o en las Torres Gemelas, en esos tiempos no le conocía, pero hoy en día circunstancias en mi vida de las cuales sí dudé de su bondad. Argenis dice, he visto un desbalance por la tele que sucedió. Un deslave, que sucedió en Caracas, Venezuela, en el año de 1999. Murieron mucha gente y me preguntaba cómo es posible que Dios permita eso, pero lo que pasó es su voluntad. Dice Amparito Toledo, pastor, yo sí viví algo duro en los Estados Unidos, un coletazo de un tornado y estábamos en uno de los parques y usted sabe que allí hay muchas lagunas y el agua se paró totalmente y se vino contra nosotros. Lo que hicimos fue hacernos en una parte segura y ponernos a orar los que estábamos allí, pero dudar de su bondad no. Para mí eso es otra cosa. Dudar de la bondad porque nosotros somos sus hijos. Ok. Amparito saluda. Dice Miladis. Antes de conocer a Dios sí veía los desastres que sucedían y me preguntaba por qué Dios lo permitía. Pero ahora sé que todo sucede a causa del pecado del hombre. Ok. Dice, ¿qué horas son? Vamos bien de tiempo, vamos sobre el tiempo. Dice nomás. Ok. Gracias por sus respuestas y vamos a nuestro último punto. No olvidemos que la desobediencia del hombre afectó a la creación. Y acá se desennuda todo esto. Tercer punto, no olvidemos que la desobediencia del hombre afectó a la creación. O sea, todo lo que sucede, sí, claro, está bajo la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Pero si usted recuerda todo lo que hemos venido, es que hemos dicho de cómo Dios inclusive ha utilizado el dolor para utilizarlo en nuestro bien. Y resulta que lo que está sucediendo tiene que estar relacionado directamente con el pecado del hombre, mas sin embargo no significa que Dios no tenga el control. Empezamos a entenderlo. Dice la última pregunta para que ustedes estén muy atentos. ¿Por qué crees que la creación fue afectada por nuestro pecado? ¿Por qué crees que la creación fue afectada por nuestro pecado? Entonces, hemos dicho que cuando Dios creó la naturaleza, cuando Dios hizo la creación, funcionaba como perfectamente. Recuerda, no están en las diapositivas, pero recuerda Génesis 1:31 o 31, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. O sea que en esa creación, es más, si Saturia mencionaba el diluvio, al principio mencionó el diluvio. Cuando yo pienso en el diluvio, espérame que creo que no está fija la pregunta, o si está, bueno, ya está. Cuando Saturia mencionó lo del diluvio, si yo voy a ese momento, hasta ese instante no había llovido sobre la tierra. Una de las burlas que le hacían a Noé es, pero ¿de dónde va a llover? ¿Qué es lluvia? O sea, no ha llovido. No había llovido sobre la tierra. Entonces seguramente tampoco había huracanes, no había temblores, no había nada. ¿Listo? Cuando pasa lo del diluvio, si usted mira, por ejemplo, Abraham e Isaac vivieron dos, ¿cómo se llama esto? Dos escasez de comida, se me olvidó cómo se llamaba eso. Bueno, dos hambrunas vivieron. Cuando José está en Egipto, ¿por qué llega Israel a Egipto? Porque hay una hambruna. O sea, empezaron a suceder cosas en la naturaleza, empezaron a suceder cosas a partir de que el hombre pecó. No era el propósito, no era lo ideal. El pecado del hombre arruinó la estabilidad y el equilibrio de la creación.
lo arruinó. Entonces, yo no sé porque quería colocar, o no lo quería, lo voy a colocar, pero espero que me lo entienda y no me lo malinterprete. No he visto muchas noticias, la verdad he estado súper ocupado, no he podido ver, pero hoy cuando iba a hacer unas vueltas en la radio alcancé a escuchar una noticia. Según entiendo, no sé bien cómo fue, pero un tipo salió borracho y mató a unos niños. Yo creo que usted escuchó la noticia y hay un niño que está en cuidados intensivos. Y resulta que el tipo creo que se está haciendo el loco y se está haciendo pasar por loco y se llevó, bueno, un montón de cosas. Ahora, entiéndame lo que voy a decir, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Eso que pasó fue lo más trágico. O sea, lo más trágico fue haber matado a esos 7 niños. O sea, este tipo la embarró. Pero con ese daño hay otra serie de daños colaterales. Entonces dañó su carro. Ay, pastor, ¿usted está pensando en el carro? No estoy pensando en el carro, sino es para que me entienda. Entonces seguramente ese carro tienen que darle pérdida total, o tienen que mandarlo al taller a repararlo, o tienen que dejarlo ya olvidado, porque también el carro sufrió. ¿De acuerdo? Cuando el hombre peca, lo peor que nos pasó fue apartarnos de Dios, lo peor que nos pasó fue haber roto nuestra comunión con Dios, pero hubo daños colaterales. Y entre esos daños colaterales está la maldición que vino sobre la creación por culpa del pecado del hombre. A eso es lo que quería llegar, sin ser materialista y sin decir que me está importando el carro. No, obviamente me importan las vidas, pero era como una forma de hacerle entender a lo que quería llegar. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 dice la palabra: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, escuche lo que dice la palabra, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó con el pecado del hombre? Y acá, ¿sabe qué me ayuda esto? A entender cómo la gravedad del pecado fue mucho más de lo que nosotros imaginamos. Creo que no se alcanzarían a medir los costos del pecado que cometió el hombre, de todo lo que se perdió, de todo lo que implicó, que no solamente fue el hombre, fue la creación misma. Así que cuando hablamos de un terremoto, un desastre, una inundación, el calentamiento global, todo lo que el hombre en este momento, por su dureza, los combustibles fósiles y todo eso que estamos dañando el medio ambiente, es por el mismo pecado del hombre. Ahora, ¿Dios tiene el control? Sí, Dios tiene el control porque Él no ha soltado su creación, Él no ha soltado. Pero Él no puede evitar, bueno, eso se lo voy a explicar acá. La naturaleza ahora es defectuosa porque fue afectada por la caída. Entonces la caída del hombre, el pecado del hombre afectó. Ahora, Dios no evita el funcionamiento defectuoso. Ahora, Dios podría decir, ay no, entonces que no pase nada. ¿Por qué no lo evita? Porque eso sería como evitar los efectos de la caída y las consecuencias del pecado. Romanos, lo recuerdo ahorita, no está anotado, pero Romanos dice en capítulo 8, creo, que la misma creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Recuerda que hablábamos en un domingo que en Apocalipsis dice cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que vamos a volver al orden correcto. Quiere decir que en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo ya no va a haber amenazas de hambrunas, amenazas de temblores, amenazas de tsunamis. No va a haber eso. Pero en este momento lo vivimos. Dios es soberano, ya se lo expliqué. Dios no se esconde sobre lo que sucede. Pero Dios lo sabe y nosotros debemos entender que todo lo que sucede es por consecuencia del pecado. No obstante, Dios en esas falencias está utilizándolas para sus propósitos eternos. Entonces digamos que Él está calculando el daño, Él sí está calculando el daño para que algo suceda en nuestras vidas, para que en algo podamos, y entonces todo el tiempo hemos hablado de cómo el dolor que nos causa el sufrimiento, el pecado y todo lo que está viviendo, Dios lo permite a veces para llevarnos a Él. Eso es lo que hemos hablado. Entonces miremos algunos de esos propósitos. Primero, a veces Dios utiliza un desastre natural para juicio. Entonces, ¿qué es para juicio? Sodoma y Gomorra. El diluvio universal del que habló Saturio, era juicio. Para cumplir sus planes de bien. Entonces mandó una tormenta sobre la barca que iba Jonás. Y entonces uno diría, ¿pero cuál fue bien ahí? Pues el bien fue que él se fue al gran pez, después lo vomitó en una ciudad llamada Nínive. Y por la predicación de Jonás, todo un pueblo se salvó. Dios permitió un desastre porque tenía algo más grande. Para glorificar su nombre y mostrar su misericordia. Cuando Jesús sana al joven ciego, le preguntan, ¿pero quién pecó? Y dijo, no, nadie. Yo permití eso para la gloria mía.
para traer a las personas a los pies de Cristo. Cuando Dios permitió la hambruna, cuando Elías oró para que no lloviera y trajo hambre sobre la tierra, esto fue para que el pueblo volviera al Señor, para la salvación del hombre. Y lo puedo mirar en la cruz del Calvario, para santificarnos. ¿Qué pasó con Job después de que entendió esto? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Entonces Dios nos invita a aprender a descansar en Él. Pero el asunto acá es que mi descanso no es el propio concepto de bienestar que yo tengo, sino el concepto de descanso que Dios quiere permitir para mí tiene que ver con su propósito y tiene que ver con su propósito y con su voluntad. Así que el bienestar según Dios me alcanza. ¿Y cuál es ese bienestar según Dios? Que yo pueda un día glorificarlo y que nuestra transformación sea a la imagen de Dios. Por eso Dios permite a veces los desastres. Por eso Dios permite, para que yo lo pueda glorificar y para que yo pueda transformarme. Como en un desastre natural se vuelca el corazón del hombre en ayudar, en ser compasivo, en no olvidarnos de diferencias, de dolores y en ir a ayudar a quien lo necesita. Es lo que Dios hace. Porque aquí viene lo que decía Saturia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ya los leo. Déjenme solamente orar, porque quiero orar y voy a aumentar 3 personas en la oración y quiero pedirles un favor. Cuando yo ore, no empiecen, ay, ¿qué le pasó? Ay, no, porque tal vez yo oro, yo sé, es algo personal, pero solamente usted ore. Si usted sabe por qué está orando el pastor, únase a esa oración. Si usted no sabe qué está pasando, diga, Señor, pero si lo tienen ahí es por algo, entonces quiero que Dios obre en ese sentido. ¿Listo? A eso quiero invitarlos. Entonces, gracias te damos, Señor, porque tú eres soberano en la bendición y en el dolor, y lo entendemos hoy, Señor, y queremos aceptar lo que tú haces. Creo que en todo tiempo tú tienes el control y no hay nada que salga de tu voluntad, Señor, y no olvidamos, Señor, que todo lo que vivimos tiene una causa y esa causa está en nuestro pecado. Los desastres naturales vienen como consecuencia de esa maldad y tú estás utilizando esas consecuencias para traernos a ti, Señor. Así que permítenos hoy descansar en ti, en tu gracia y en tu amor. Hoy quiero colocar una vez más a Javier Venegas, Señor, delante tuyo y clamarte, Jesús, por un milagro sanidad, Señor, en su mente y que tú seas obrando en él, Señor, para restaurarle y para bendecirle, Señor. No entendemos con qué propósito estás permitiendo que el niño Justin Gómez lleve tanto tiempo, este bebecito hospitalizado, pero creemos que tú tienes el control y tú tienes un propósito con él. Lo colocamos delante tuyo, Señor. Clamo una vez más por Amparo Toledo y te pido que sobre su corazón se derrame el amor, Señor, inexplicable e insaciable tuyo, Señor, para que a través de ese amor el resto de dolores, Señor, que hay en su vida sean alejados por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. Oro por Freddy Soto, Señor, clamando que tú seas tocando sus oídos, Señor, y trayendo sanidad, trayendo restauración y levantándolo en el poder y en la gracia tuya. Señor, coloco a Carolina Suárez y te pido, Señor, que sobre esta mujer traigas esa sanidad y esa restauración y que su familia a través de esta situación pueda voltear sus ojos a ti, Señor, y conocerte y amarte. Coloco a Tulita, la mamita de Alvarito, Señor, y te pido que en sus pulmones tú soples aliento de vida, la levantes, la fortalezcas y la bendigas, Señor. Y oro por José Guillermo Olarte, Señor, pidiendo que tú seas sanando, restaurando y bendiciendo a este varón. Coloco a Carolina Rada delante tuyo, Señor, y te pido, Dios, que tú coloques un milagro sanador sobre ella y que tú seas restaurando y bendiciendo la vida de Carolina, Dios. Y coloco a Alejandro Ortegón, Señor, y también oro por este niño para que tu bendición, Señor, venga sobre él, para que tú lo cubras, para que tu gloria se haga manifiesta en la vida de este niño y para que tú lo levantes en el poder y en la gracia tuya. Coloco a Andreita Camargo, mi sobrina, Señor, la bendigo y declaro tu gracia, tu bendición sobre ella, levantándola y fortaleciéndola, Señor. Oro por William Ruiz, por Alexandra, por sus hijos y te pido bendición, Señor, en su parte económica y laboral, Señor. Asimismo por el proceso que están llevando a cabo Giovanni y Alexandra, Señor, el proceso que está llevando adelante Luz y Huesa, Dios, clamando que sobre ellos 3, Señor, tú hagas tu perfecta voluntad y los levantes, Señor. Y oro por Claudia Galeano, Señor, clamando por la sanidad y por la restauración y que ella sea levantada en tu bendición y en tu gracia, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Solamente recordarles, mañana y el sábado los esperamos en los grupos de influencia, el domingo, nuestros 2 servicios. Vamos a hacer algo este fin de semana. Ya no hay listas, no hay necesidad de listas, ya no estamos 100%. Pero ya no hay necesidad de listas. Vamos a tener numeradas las sillas y todo. Seguramente a la entrada le vamos a dar el dato, así que no espere mañana formulario ni el sábado. Pero sí los esperamos el domingo en la iglesia a todos. Tremenda palabra. Por favor, no se la pierda. El culto de las 10 de la mañana será el que se transmite y estaremos allí en esa bendición. ¿Listo? Voy a mirar si alcanzo a leerlo rápidamente. Entonces acá rápidamente nadie contesta. Así Alexandra dice: lo sé porque el Señor lo dice en su palabra, que en el Edén todo era perfecto y armónico. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los echó de allí y los maldijo. Susana: por desobediencia Dios se enojó horrendamente, cosa caer en las manos de un Dios vivo. Miladis dice: la creación fue afectada por nuestro pecado, porque cuando Dios creó al hombre, la naturaleza todo era armonioso, pero cuando el hombre pecó, entró la maldad a toda la creación. Sí, Satu, a causa de la desobediencia y el pecado, aún en nuestros días sigue siendo afectada. Sí, señora. César Eduardo dice: es como dice en su palabra, que si su pueblo se humillare, bajará a nosotros, y eso es lo que más nos cuesta, volver a Dios. Y más somos apartados. Bueno, no lo entendí bien. Satu, amén, gracias pastor, muy bonita reflexión. Bueno, espero que les haya servido, que Dios los bendiga. Qué pena me pasé 7 minutos, pero les digo que no vuelve a pasar. ¿Listo? Bendiciones, que tengan una feliz noche. Nos vemos el domingo en nuestros servicios.